Una casa impecable, un marido influyente en la iglesia, un hijo adolescente que adoraba y una rutina que le marcaba cada hora del día. Todo estaba en orden, o al menos eso aparentaba, porque por dentro, Elena se sentía cada vez más como una sombra. Vivía rodeada de frases hechas, de sonrisas automáticas, de reglas que nunca cuestionaba pero que tampoco la llenaban. Amable, servicial, siempre correcta, pero vacía. Una soledad silenciosa que ni su esposo, pastor de una congregación conservadora, parecía notar. Elena llevaba años sin preguntarse qué quería realmente, sin permitirse sentir más allá de lo permitido, hasta que un día todo cambió, y lo cambió una sola persona, Peyton, fotógrafa profesional. Segura, directa, con una mirada que no temía ver más allá de lo evidente. Peyton vivía su verdad sin pedir permiso. Había amado, había perdido, y no tenía miedo de volver a apostar por algo real. Y en una charla benéfica, cuando sus caminos se cruzaron, pasó algo que ninguna de las dos esperaba. Una mirada, un saludo casual, un hola, como tantos, pero que se sintió diferente, como si una puerta se hubiera abierto, muy despacito, dentro de Elena. Al principio fue solo una coincidencia, una conversación de pasillo, un par de palabras cruzadas en un evento, pero la conexión fue inmediata. Peyton no hablaba con filtros, y Elena, sin darse cuenta, empezó a hablar con menos miedo. Poco a poco, esas coincidencias se convirtieron en encuentros. Primero en grupo, luego a solas. Un café, una caminata, una charla que se alargaba hasta que el sol caía y Elena se descubrió diciendo cosas que no había dicho nunca, ni siquiera en voz baja. Peyton no le preguntaba por su marido, no le pedía explicaciones. Solo la escuchaba, y eso para Elena era nuevo. Brutalmente nuevo. Un día, Peyton le mostró una serie de fotos en su estudio. Retratos de mujeres reales, mujeres que no pretendían. Y entre imagen e imagen, Elena vio lo que siempre había evitado. La belleza de ser auténtica, la fuerza de mostrarse sin miedo. En ese estudio, rodeada de imágenes crudas y hermosas, Elena sintió algo que no había sentido en años. Deseo de ser vista, de ser tocada por una mirada que no juzga, sino que comprende. No pasó nada físico en ese momento, pero todo cambió, porque cuando se despidieron, Elena se quedó parada unos segundos más, como si le costara volver a su mundo de siempre, como si el aire allá afuera pesara más. Y esa noche, en su casa perfecta, junto al esposo perfecto, Elena ya no era la misma, porque por fin alguien la había visto. Después de aquel encuentro en el estudio, Elena empezó a buscar excusas para ver a Peyton. A veces no eran excusas, eran solo silencios que pedían compañía. Un mensaje, un paseo, una charla sin tiempo, y así, sin etiquetas, sin planes, se fue formando algo entre ellas. Algo lento, suave, pero que no se podía ignorar. Peyton no era como las demás personas que Elena conocía. No tenía prisa, no hablaba de trivialidades. Preguntaba por los sueños, por los miedos, por lo que dolía, y Elena, que llevaba años guardando todo eso como si fuera pecado, empezó a abrirse. Le contó que se había casado muy joven, que todo en su vida estaba marcado por la religión, por la expectativa, por el deber, y que, en medio de esa vida que parecía perfecta, ella se sentía ausente, como si estuviera viendo su propia vida desde afuera. Peyton no la interrumpió, solo la escuchó, y cuando Elena terminó de hablar, en lugar de decirle qué hacer, le dijo que entendía, y en ese «te entiendo», Elena encontró más consuelo que en años de sermones y consejos de iglesia. La amistad entre ambas se volvió algo constante. Compartían libros, charlas sobre arte, miradas que duraban un poco más de lo habitual, y silencios que no necesitaban ser rellenados. Pero también empezó la incomodidad, porque cuanto más tiempo pasaban juntas, más difícil era fingir que solo eran amigas. Elena se descubre observando los labios de Peyton mientras hablaba, queriendo rozar su mano, queriendo quedarse más tiempo. Una tarde, en un parque vacío, Peyton le tomó una foto sin avisar,
Elena sonrió sorprendida. ¿Por qué hiciste eso? Porque por fin te vi sonreír de verdad, respondió Peyton. Y ese fue el momento en que las cosas cambiaron. Elena no dijo nada, pero esa noche, en su casa, no pudo dormir. Se levantó a revisar mensajes. Releyó viejas conversaciones con Peyton, y en cada palabra, en cada gesto, en cada mirada recordada, sentía que algo en ella ya había cruzado una línea invisible. No había pasado nada físico, ningún roce indebido, ninguna confesión explícita, pero el corazón ya lo sabía, y el cuerpo empezaba a notarlo también. Durante días, Elena intentó tomar distancia. Se volcó en sus labores de iglesia, pasaba más tiempo con su hijo, evitaba los cafés, los mensajes, las salidas, pero el vacío creció, y la tristeza era tan evidente que incluso su hijo le preguntó si estaba bien. Peyton, por su parte, también se alejaba, no por falta de ganas, sino por respeto, porque sabía que Elena estaba en una batalla interna, y porque nunca quiso forzar lo que debían hacer solo, hasta que un día, el azar, o el destino, las puso de nuevo en el mismo lugar, un evento benéfico, una sala llena de gente y dos miradas que se encontraron sin necesidad de palabras. Peyton sonrió. Elena, esta vez, no desvió los ojos. Cuando se acercaron, el mundo parecía apagarse a su alrededor. No hablaron del pasado, ni del futuro. Solo se saludaron con una suavidad casi infantil, y al despedirse, Peyton le rozó el brazo apenas, pero fue suficiente para que Elena supiera que ya no podía seguir fingiendo. Lo que había entre ellas no era una simple amistad, era algo que crecía cada día más, y que, tarde o temprano, iba a necesitar un lugar donde respirar. Las cosas empezaron a cambiar después de aquel reencuentro. Elena, por más que lo intentara, ya no podía volver a la calma anterior. Todo en su día tenía la sombra o la luz del recuerdo de Peyton, sus palabras, su manera de escuchar, la forma en que la hacía sentir vista. Y un día simplemente no aguantó más. Le escribió a Peyton. Nada dramático, solo una frase sencilla. ¿Podemos vernos? Peyton respondió de inmediato. Sí. Se encontraron en una cafetería discreta, un lugar sin nombres, sin rostros conocidos. Elena llegó antes, nerviosa, mirando la puerta cada 2 segundos. Y cuando Peyton entra, no hicieron falta abrazos ni presentaciones. Era como si el tiempo no hubiera pasado. La conversación fue más silenciosa de lo habitual. Hablaron de cosas cotidianas, pero cada frase tenía un peso distinto. Hasta que Elena, de pronto, sin guión ni aviso, dijo: «No sé qué está pasando conmigo, pero cada vez que te vas, siento que algo se me rompe por dentro». Peyton no dijo nada al principio. Solo la miró, con esa calma que siempre tenía, y luego respondió: «No estás sola en eso». Ese fue el momento en que todo cambió. Desde ese día empezaron a verse con más frecuencia, sin promesas, sin etiquetas, solo presencia. Se escapaban a pasear por calles que nadie vigilaba, iban al cine a ver películas que no terminaban de ver. Compartían canciones, frases subrayadas en libros, miradas largas que decían mucho más de lo que se atrevían a pronunciar. Un día, en la casa de Peyton, Elena se quedó más tiempo del habitual. Peyton cocinaba algo sencillo. Elena se sentó en la mesa, mirándola, en silencio. «¿Qué pasa?», preguntó Peyton. «Nada. Solo estoy feliz». Y eso fue todo. Esa noche no hubo fuegos artificiales. No fue una escena de película. Fue una conexión tranquila, un abrazo que duró más de lo esperado. Un año de manos, una frente apoyada en el hombro. Y finalmente un beso. No fue torpe, no fue planeado. Fue inevitable. Elena tembló. Peyton se quedó quieta, y ambas supieron que, después de eso, ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, el sol entraba por la ventana. Elena despertó antes. Miró a Peyton dormir, y en lugar de pánico, sintió paz. Pero también sabía lo que se venía, porque tenía un esposo, un hijo, una comunidad que la veía como una figura ejemplar, y ahora, un secreto. Un secreto que le devolvía el alma, sí, pero que también podía deshacer su mundo entero.
Ese día, Peyton la acompañó hasta la puerta. No se dijeron mucho, pero antes de irse, Elena se dio la vuelta y dijo: «No sé qué va a pasar con todo esto, pero quiero averiguarlo contigo». Y Peyton, sin moverse, respondió: «Aquí estaré». Lo que nació como una curiosidad ya era una verdad, una que empezaba a brillar, aunque todavía estuviera rodeada de sombras. Elena volvió a casa después de otra tarde con Peyton, pero algo ya no encajaba. La alfombra parecía más áspera. El reloj colgado en la pared sonaba demasiado fuerte. Su esposo la miraba como si esperara una confesión, y su hijo empezó a hacer preguntas con la mirada, porque cuando alguien cambia por dentro, el mundo lo siente, aunque nadie lo diga en voz alta. En la iglesia, las reuniones semanales se volvieron cuchicheos disfrazados de rezos. Una hermana en Cristo la abrazaba, pero con distancia. Otra le sonreía, pero sin invitarla a su casa. Y los sermones del pastor empezaron a hablar cada vez más de tentaciones modernas, de la familia como Dios manda y de volver al camino correcto. Elena escuchaba todo eso con una mezcla de rabia y tristeza, porque ahora sabía lo que era el amor sincero, y no se parecía en nada a la hipocresía de los bancos de misa. Mientras tanto, con Peyton, el mundo tenía otros colores. Compartían silencios que decían más que 1000 palabras, miradas que acariciaban, pequeños gestos, una mano sobre la otra, una caricia al pasar, un mensaje escondido en un libro. Pero también tenía miedo, porque nada de eso estaba permitido, y porque ambas sabían que todo podía derrumbarse en cualquier momento. Hasta que un día la bomba explotó. El esposo de Elena la enfrentó. Ya no podía fingir que no lo sabía. Ella ya no podía fingir que no le importaba. Y en esa conversación que empezó con lágrimas y terminó con silencio, Elena lo dijo: «Estoy enamorada de alguien más». Él preguntó con voz rota: «¿Quién?». Y Elena, por primera vez sin bajar la mirada, respondió: «Peyton». Él no gritó, no golpeó nada, solo se fue. Y con él se fue todo lo que Elena había sido durante años. Elena hizo las maletas, llevó lo justo, unas cuantas fotos, algunas ropas y el cuaderno donde empezó a escribir, por fin, lo que sentía. Fue directo a casa de Peyton, y cuando abrió la puerta no necesitó palabras. La abrazó, lloró, rió y le dijo: «He perdido todo, pero me encontré a mí misma. ¿Te parece suficiente para empezar de nuevo?». Peyton no respondió. La abrazó más fuerte, y ambas supieron que sí. Pero el comienzo no fue fácil. Vivían en un barrio conservador. Las miradas en el supermercado eran de cuchillos disfrazados. Hubo amigos que desaparecieron y familiares que fingieron no verlas. Peyton empezó a preguntarse si Elena aguantaría, si no extrañaría su vida anterior, la normalidad. Y una noche, Elena lo notó. Le acarició el rostro y le dijo: «No extraño lo que tenía, extrañaría no tenerte». Así, día tras día, se fueron reconstruyendo. Con peleas, con risas, con dudas, pero juntas. Elena no volvió a la iglesia, pero encontró algo mejor. Una espiritualidad vivida desde la honestidad, una fe en el amor, en la libertad, en sí misma. Peyton, que había amado con miedo tantas veces, por fin amaba con paz. Y Elena, que antes vivía para otros, ahora vive para sentir, porque el verdadero amor no siempre te da todo lo que quieres, pero sí te da la fuerza para soltar lo que no necesitas. Con el tiempo, la historia de Elena y Peyton no fue la de un escándalo, fue la de una revolución íntima, la de una mujer que se atrevió a escucharse, a romper lo que debía romper, a amar sin pedir perdón, porque no hablamos de una relación perfecta, sino de dos personas dispuestas a desarmarse juntas, a elegir el amor en un mundo que lo juzga. Y eso, amigo mío, eso no es un pecado, eso es coraje. Elena dejó atrás una vida correcta para construir una vida auténtica. Y Peyton, que había aprendido a vivir con la idea de que siempre sería la opción secreta, finalmente se convirtió en el hogar visible de alguien. En una escena final que nunca fue filmada, pero que muchos imaginamos, Elena y Peyton desayunan en una terraza.
El sol entra por la ventana. No hay grandes palabras, solo una taza de café compartida, una mano que acaricia sin miedo y una paz que grita, estamos donde debemos estar. Así termina Elena Undone. No con fuegos artificiales, ni con tragedias, sino con una decisión firme, valiente, radical, la de amarse sin pedir permiso. Y si tú también crees que el amor no debería esconderse, suscríbete a Cine con Contacto, donde cada historia que duele también sana. Porque aquí no resumimos películas, aquí desenterramos verdades. Déjame en los comentarios, ¿te atreverías a dejarlo todo por amor? ¿O crees que a veces es demasiado tarde? Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, el amor no siempre llega cuando debe, pero siempre llega cuando estás listo para elegirlo.